Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar Lossless Scaling si no sabéis compilarlo vosotros mismos desde el GitHub de Masies, ¿vale? Lo primero, que tengáis conexión a internet, comprobarlo bien, porque muchas veces es la mayor bobada del mundo, pero en Swiss no funcionan siempre las cosas bien. Hay veces que lo tenéis conectado a un monitor externo y no tenéis conexión a internet, ¿vale? Aunque os lo ponga abajo la barrita del Wi-Fi que tenéis internet, no lo tenéis. Vais a una página, hacéis un test de velocidad y si veis que está conectado, inmediatamente veis la subida, la bajada y ya está. Lo siguiente, los archivos les tenéis en el primer post. Si no les subo ahí, pues en la descripción, ¿vale? Os va a instalar Lossless Scaling con el icono y todo, ¿vale? ¿Qué más? El GitHub de Masies. Aquí lo tenéis, por si lo queréis compilar vosotros mismos. Con instrucciones lo tenéis bien sencillito, pero la versión de Masies adaptada para Vulkan 1.2 está sin la interfaz gráfica. Esa es la única diferencia que tenéis con el script que os he colgado yo, ¿vale? Lo siguiente, los archivos, hacedlos ejecutables para poderlo instalar. Clic derecho, marcáis la pestañita y listo. Lo hacéis con todos y cada uno de los archivos. Vale, lo siguiente que vais a ver aquí. Los iconos del escritorio se van a añadir una vez lo tengáis instalado. Yo ya lo tenía instalado, pero voy a hacer el nuevo proceso con la interfaz gráfica que no la tengo instalada, ¿vale? Aquí en la carpeta raíz tenéis el sfg-vk, donde tenéis la configuración con vuestros ejecutables localizados y vuestro DLL, ¿vale? Le hacéis una copia de respaldo porque vamos a hacer la prueba de borrarlo todo e instalarlo de cero. ¿Veis? Ahí en la carpeta raíz buscamos, tenéis la carpeta ahí, lsfg-vk. Siguiente, vamos a primero a desinstalarlo. Ejecutáis en consola. Contraseña de root. La ponéis y aquí hay un dato importante. Si queréis que os borre la carpeta con el repositorio clonado, ¿vale? Tenéis que descomentar una línea, como veis ahí. Eso os borrará la carpeta con el repositorio clonado de la página de Masies. Es muy sencillito. Abrís el archivo, abrís con Kate o con el lector de documentos que queráis. Vais al final, buscáis la línea, veis, ahí la tenéis. Si la descomentáis, que es borrar el corchete, es ahí más abajo, ahí exactamente, borráis el corchete y eso lo que hará es que borrará también, para aseguraros de que es una instalación limpia, el repositorio, ¿vale? Clonado de la carpeta raíz en vuestra Swiss. Vale, pues con todo eso lo vamos a ejecutar. Ponemos la contraseña y vais a ver cómo se va a borrar la carpeta. ¿Lo veis? ¿Que ha desaparecido? Pues venga. Eso lo primero, para aseguraros de que funciona. El icono del escritorio, ¿vale? Hasta que no refresquéis o tal, ¿vale? No os le va a borrar. La volvéis si queréis a comentar o dejarlo como queráis. Y así la siguiente instalación, si tenéis algo que os falla, no os lo va a borrar, ¿vale? Y no tenéis que descargar otra vez o clonar el repositorio. ¿Veis? Ya no existe la carpeta, yo la tenía agregada ahí en lugares. El archivo le tenemos guardado, el backup. Lo siguiente, instalarlo. Lo mismo que antes. Contraseña root le dais. La escribís. Eso, ¿veis? Que ya no está el icono. Le voy a borrar.
Ahí, no lo he borrado. Venga, le borramos. Aquí ya no aparece en el resto. ¿Veis? Lo ha desinstalado perfectamente. Vale, ponemos la contraseña ROT, ya sabéis cuál es, de la imagen de Masies, 1, 2, 3, 4, y venga, a instalar. Esto lo que hace es que clona el repositorio de la página de Masies en vuestra carpeta raíz, ¿vale? Que es lo que hemos borrado antes. Por eso es necesario que tengáis la conexión a internet y aseguraros de que funciona, tanto la descarga como la subida. Que parece una bobada, pero en la Swiss, como he dicho antes, muchas veces veis que está conectada, pero no da conexión a internet, ¿vale? Es inestable. Y ahora lo que está haciendo, ¿veis? Está compilando Lossless Scaling junto con la interfaz gráfica, que es un poco más amigable, pero bueno, es igual de fácil que con el archivo de respaldo, el backup que hemos hecho de la carpeta donde va a ir instalado Lossless Scaling, ¿vale? Es exactamente lo mismo, solamente que con la interfaz gráfica dais clic, seleccionáis el Lossless Scaling, el DLL, ¿vale? Que lo tenéis que comprar. Otra cosa, se me olvidaba, si queréis el DLL hay que comprar el programa y apoyar al desarrollador, si no, no os va a funcionar. Luego veis, también si queremos, instalamos SeniaFG, que lo teníamos ahí ya en aplicaciones. Y lo mismo que antes, también tenemos el archivo para desinstalarlo todo y luego para instalarlo todo. Este ocupa más espacio, lleva muchísimo más tiempo, pero bueno, podéis probar algún juego y alguno antiguo y tal, seguro que puede ir bien en la Swiss. Yo creo que los clásicos pueden funcionar perfectamente. Los nuevos ya veréis, los que exigen los propios de Xbox 360, alguno va, pero claro, va como va. Es la Swiss, es antigua, un kernel antiguo y los procesadores, el procesador que tiene es viejo como el suelo. 10 años tiene ya y bueno, da para lo que da. Demasiado que funciona aquí. Ahí sigue compilando, ya casi está, ¿veis? Ahí terminó, vais a ver que crea dentro de nada. Fijaros, está compilando eso. Esto va a ir un poco más rápido. ¿Veis? Está a puntito, a puntito. Y cuando termine, fijaros en el escritorio, en el hueco vacío, arriba a la izquierda, cómo os va a crear el icono de acceso directo y el resto de iconos dentro de aplicaciones. Aquí tenemos el perfil que tengo puesto, que es el de 2,4 GHz en el procesador, el clásico de Linux Fortegra. El kernel tengo el de Naga, ¿vale? El de que te pone a tope la Swiss. O sea, en mi caso lo tengo a 2,7 GHz. Ya sabéis que tengo la Swiss con 8 GB de RAM, el sistema operativo en la unidad eMMC. No lo tengo en la SD, con lo cual veis que va todo un poquillo más rápido. En vuestra Swiss en la SD va un pelín más rápido, pero bueno, eso no interfiere para la ejecución de las aplicaciones, ¿vale? Lo que interfiere es más el overclock de la RAM, el overclock del procesador y esas cositas para ponerla a tope. En la V1 ya sabéis que las cosas son un poco más peliagudas, ¿vale? O sea, la V1 tiene el procesador menos eficiente, se calienta más, las frecuencias del reloj son más lentas y lo ideal es que esto lo ejecutéis en la V2, en la Lite y en la OLED, ¿vale? Y en función del bin que tengáis en el procesador, pues la podéis llevar a 2,5, 2,6, 2,7 GHz, ¿vale? Ese es el límite, en función de la calidad del chip o la calidad del silicio de vuestra Swiss, como se suele decir en PC. Venga, ya está ahí, mientras me enrollo, veis que está a 150, 151, casi lo tenemos ahí todo compilado. Aunque veáis que esto va rápido porque voy a cortar cachos, vais a ver más o menos el tiempo que tarda porque tenéis ahí abajo la hora, ¿vale? Así os hacéis una idea de lo que tarda en mi Swiss, es lo que va a tardar en la vuestra y eso no va a cambiar. Quizás un poquillo menos, lo que os he dicho antes,
en Swiss que en las que tengáis el sistema operativo instalado dentro de la memoria interna de la Swiss, en vez de la micro SD, ¿vale? Pero poquillo más de diferencia, porque yo antes lo tenía en la micro SD y ahí va todo muy parecido. Simplemente a la hora de ejecutar alguna cosilla, pues que arranca más rápido, nada más. Ya casi está terminando de compilar la interfaz gráfica, que es lo último. Y en breve va a crear los accesos directos y terminará la instalación. ¿Ves? Ahí ya lo tenéis. Ha creado arriba a la izquierda el patito, el acceso directo. En aplicaciones si abrís, dentro de juegos, ahí la tenéis también. Yo la suelo agregar a favoritos, ¿vale? Pero bueno, eso como vosotros veáis. Vamos a abrirla. Y ahí la tenéis. Aquí lo que tenéis que hacer es localizar donde tenéis el archivo lossless.dll, ¿vale? De la aplicación que habéis comprado previamente. La compráis en Steam y vais a la carpeta correspondiente, extraéis el archivo y le copiáis, yo en mi caso en descargas, la carpeta lsfg. Ahí le tenéis, ¿veis? Ahí está ubicado. Dais a aceptar, abrir y listo. Y ahí tenéis los programas que vienen por defecto, el Bismarck y el VKV. Los diferentes modos, el multiplicador, el flujo de escala y el modo rendimiento. El archivo de configuración anterior, por si no sabéis dónde está algún emulador o algo que tenéis que agregar dentro de la interfaz, pues, y lo tenéis anteriormente configurado, pues ahí lo tenéis. ¿Qué más? Aquí tenemos CEMU. CEMU sin haberlo agregado, ¿vale? A Lossless Scaling. Lo vamos a ejecutar aquí en consola para que veáis con el mango HUD que no está funcionando aquí Lossless Scaling. Escribís mango HUD, espacio y luego la ubicación donde tenéis el ejecutable de la aplicación que queréis añadir, ¿vale? Esto por si no lo sabíais antes. Yo la tengo ahí. Vais a copiar la ubicación, si queréis saberla, la pegáis ahí. Con el clic derecho es igual que en cualquier otro ordenador, ¿vale? Es lo mismo, la Steam Deck, Linux en Swiss o cualquier PC con Linux es lo mismo. Lo damos a ejecutar y ahí la tenemos, ¿ves? Está bloqueado a 30 frames y no está funcionando los Lossless Scaling. Además, esta barrita con la línea de tiempo lo vais a comprobar que funciona o no por esa barrita. Lo vais a ver ahora. Ahora vamos a decirle dónde está ubicado CEMU. Creamos nuevo perfil. Damos a nombre del perfil. En nombre del perfil ponéis la ruta donde previamente tenéis el ejecutable de la aplicación que queréis añadir. Damos a copiar la ubicación. La pegamos y listo. Eso sería en un principio lo que tenéis que hacer únicamente para agregar la aplicación nueva, ¿vale? De un emulador, de un navegador o lo que os dé la gana, ¿vale? Con lo que queráis hacer pruebas. También podéis saber dónde está la aplicación, como veis aquí con una especie de administrador de tareas que hay para Linux. Lo podéis instalar. Mira, ¿veis? Si lo abrimos, nos dice ahí también la ubicación. Le damos a propiedades y veis dónde está. ¿Lo veis la ruta? Pues eso es lo que tenéis que copiar en el nombre del programa dentro de la interfaz de usuario. Pero si lo dais así tal cual, ¿veis? No sale mango HUD. Para que os salga tenéis que escribirlo en consola. Vale, y esto es la configuración en sí. Aquí el multiplicador por 2 frames os genera 2, 3, 4, 6, hasta los que queráis de fotogramas fantasma, ¿vale? Lo ideal aquí en la Swiss, por la potencia que tiene y todo, pues entre 2 y 3, por ahí anda la cosa. Yo le suelo poner en 3 fotogramas, la escala, el flujo de la escala suelo poner al mínimo, ¿vale? Y el modo rendimiento le activo, pero eso lo vamos a ver ahora todo un poquitín cómo afecta. Sobre todo lo que más afecta el modo presentación, ¿vale? Que por defecto viene activada
la VSync, que creo que es, me corregís si no es así, la sincronización vertical. O sea, se va a sincronizar los frames de la aplicación con los de vuestro monitor. Si vuestro monitor es de 60 Hz, pues eso es lo máximo que va a tener el programa, ¿vale? 60 frames. Si lo tenéis desactivado, pues os va a ir a más, aunque no lo notéis, porque lo repito, si vuestro monitor es de 60 Hz, pues no vais a notar más de esos 60 frames, ¿vale? Esos 60 Hz. Pero bueno, para que veáis que el multiplicador funciona. Vamos a hacer la prueba. Ejecutamos VKV. Lo tenemos aquí a 4. A 25% la escala y vamos a ponerlo a 3 o a 2, por ejemplo. Venga, 3. Ejecutamos aquí mango HUD espacio VKV, que es lo que tenéis ahí, ¿vale? Este está instalado localmente, o sea, no tenéis que localizarlo. Como lo tenéis instalado, solamente tenéis que poner el nombre del programa, VKV. Enter. ¿Veis ahí? Ya está funcionando, pero el problema, por eso veis solo 60 frames, es, en la línea lo veis ahí, que es como en la Steam Deck y tal, no veis que está activado lossless scaling, pues eso es porque tenéis activado la VSync, que es el modo por defecto. Ahora lo quitamos y lo ponemos en modo mailbox o inmediato. Yo lo dejo en inmediato. En mailbox a veces hago un programa. Venga, volvemos a ejecutarlo. Flecha para arriba para no tener que escribirlo todo otra vez. Mango HUD, VKV y Enter. ¿Veis ahora cómo se ha desbloqueado los frames? Aquí veis el consumo de la CPU que sube y en función de el límite que tengáis aquí, ¿veis? Va a subir más, va a subir menos. Depende mucho de la CPU. Es más CPU dependiente lossless scaling, ¿vale? ¿Ves cómo va subiendo? A 2,7, a 2,4 baja un poquillo, pero bueno, el punto óptimo entre 2,4 y 2,7 en la mayoría de los programas. Aunque también funciona si el programa es ligero con frecuencias inferiores a 2,4. Le volvemos a poner el Linux Fortegra, que es el oficial. Venga, ahora vamos a probar con CEMU. Está aquí, como veis, en VSync. Vamos a darle inmediato. Lo tenemos con la escala de resolución y todo configurado ya. La escala de resolución, el flujo de escala. Ponéis Mango HUD y la ruta del programa. Damos a Enter. Ponéis las comillas si no os funciona, ¿vale? O apóstrofe, da lo mismo. Al principio y al final de la ruta. Y le deis a ejecutar. Y ahí ya lo tenéis funcionando. ¿Veis cómo de 30 han pasado a 60 o incluso a 90 porque tenemos puesto el multiplicador a 3 por? Y aquí veis que está funcionando y que os pone que está usando 3 imágenes. Aquí veis, también lo podéis ejecutar con eso. En el compilatorio de Masies lo tenéis. Y ahí veis que funciona perfectamente. ¿Veis? Lo tenemos a 3. En teoría esto se puede hacer al vuelo, pero si lo bajo, veis, se cierra. En Steam Deck, en el Decky Loader, lo podéis cambiar al vuelo y no se cierra. Pero bueno, esto es la Swiss y está todo un poco cogido con pinzas. Vamos a ejecutarlo otra vez. Veis ahí por la línea de tiempo que está funcionando, esa línea como de sierra. Y que el lossless scaling funciona perfectamente con la interfaz de usuario. Si lo subimos ahora, seguramente se va a cerrar, como os dije antes, ¿ves? Con algunos programas sí que funciona al vuelo, algunos que son más ligeritos, con menos uso de CPU. Si lo ponemos a modo de sincronización vertical, vais a ver los artefactos gráficos que provocan los lossless scaling, ¿vale? Intenta ir a esos hercios que os he dicho antes, de 60 hercios y 60 frames,
y por eso se ralentiza la imagen y vais a ver esa distorsión alrededor de los personajes. ¿Ves? Intenta sincronizarse a esos 60 Hz y vais a ver lo que pasa. Ahí tenéis los fotogramas reales. 14 y 16. Baja mucho, no sé por qué. ¿Ves la distorsión que causa? Alrededor del personaje y de Epona, del caballo. Por eso aquí no lo pongáis nunca en sincronización vertical. No funciona bien en la Swiss. Lo volvemos a poner en el mailbox o en inmediato. Cualquiera de las dos funciona. Mi recomendación es multiplicador 3 por, flujo de escala lo ponéis al mínimo, al 25, y el modo rendimiento. Y luego el modo de presentación lo ponéis en inmediato. Aquí lo tenéis lo mismo que antes, pero con el flujo al 1%. Pierde frames, ¿vale? O sea, es mejor configurarlo como os he dicho antes. Ganáis un poquito, como un 12%, depende de qué juegos y aplicaciones, pero se gana un poquillo más. ¿Veis? Este es el modo Mailbox. También tienen este juego errores. Esto es que vayáis probando con las aplicaciones que os gustan y con los emuladores. Y lo vais configurando para vuestro gusto, ¿vale? Pero lo mejor es, como os he dicho yo, esa combinación. ¿Lo veis ahí? Multiplicador 3 por, escala a 1, la dejáis a menos, al mínimo posible, a 0,25, y lo ponéis en modo inmediato. Ahí veis que no aparece el modo presentación. Si lo ponéis en inmediato, cuando volváis a ejecutar la aplicación, os va a salir en consola que lo tenéis puesto en el modo 0, que es el correcto. Mira, aquí ha funcionado al vuelo, lo de cambiar el modo presentación. Si lo ponemos en el Mailbox, se cierra. Lo que os he dicho antes, hay un poco de que todo funciona bien, pero hay errores aleatorios y todo eso, pero en general funciona bien. Y ahora, para que os aparezca lo del modo presentación en el Mango HUD, tenéis que modificar, que también os voy a subir en la descripción, el archivo de Mango HUD, el archivo de configuración, que lo tenéis aquí en la carpeta raíz. ¿Veis dónde estoy yendo? En config. Bajáis ahí Mango HUD y dentro de ese archivo añadís Presence Mode y marcáis como 1. Presence Mode igual a 1. Con eso ya vais a ver en el Mango HUD qué modo de presentación tenéis dentro de Lossless Scaling habilitado. ¿Vale? Luego lo borráis si queréis, porque eso es para hacer vuestras pruebas. En el momento que lo tengáis ya listo, vais a ver que funciona bien y no es necesario que se ocupe un espacio más en la pantalla, que al final es siempre incómodo. Ahí tenéis, ¿veis? La ubicación del CEMU, una app imagen. El problema que hay con las app imagen es que no os lo va a pillar Lossless Scaling, porque crea una carpeta dentro de temporales, ¿vale? Con la ejecución del programa, que cada vez tiene un nombre diferente, con lo cual no funciona Lossless Scaling con las aplicaciones en ese formato, en app imagen. Tiene que funcionar solamente con las instaladas localmente, ¿vale? O los ejecutables normales, esos que no tienen extensión, que veis que no tienen nada detrás agregado, ¿vale? Pero con los app imagen es imposible, no funciona. ¿Veis? Aquí no está funcionando. Está montado en temporales, es la misma aplicación, la misma versión que os he enseñado antes, pero en una carpeta diferente cada vez que lo arrancas. Dentro de la carpeta raíz, temporales, y ahí lo tenéis. Es imposible agarrarlo, es la misma, pero empaquetada con todo lo necesario para que funcione. Lo mismo que en Steam Deck. Aquí lo tenéis funcionando, por ejemplo, este es el Apache, Airasaul, y lo tenéis funcionando sin Lossless Scaling. Así es como van a ir los juegos tochos más o menos todos en Señazge, pero algún antiguo seguramente que va bien. Y ahora vamos a probar a ver si aquí con Lossless Scaling pues esto mejora un poquillo, ¿vale?
Venga, vamos a mostraros un poco cómo va normalmente. Sin añadir fotogramas fantasma, ni imaginarios, ni nada por el estilo. Incluso a 2,7 GHz veis que la cosa pues no cambia mucho. Esta es una emulación dura, le cuesta mucho a la Switch y no puede casi con ella. Aquí tenemos Forza Horizon 2. Sin los scaling, pues así es como van a ir. Porque vamos, este juego es muy potente y veis que es injugable. Pero bueno, lo ejecuta bien en Xenia Edge, ¿vale? O sea, la ejecución es correcta y la compatibilidad es muy buena a día de hoy. Simplemente esto es para modo de cacharreo. Creamos nuevo perfil. Ponemos aquí en el nombre del perfil Xenia-Edge. Multiplicador 3 por escala, flujo de escala al 25. Aquí he desactivado el modo rendimiento para que veáis cómo afecta. Y el modo presentación en inmediato. Cerramos. Abrimos Xenia Edge. Recordad, aquí no hace falta ejecutarlo en consola porque ya tiene incluido Xenia Edge Mango HUD. ¿Vale? Y ahora vais a ver cómo funciona el Apache Air Assault con lossless scaling. Y esto, señores, es como funciona el juego con lossless scaling. Como veis, a simple vista tenéis 24 fotogramas y eso que está multiplicando a 3 por. O sea, está añadiendo, creo que son 3 fotogramas por cada uno por cada uno real. 3 fotogramas, creo que es así. Si no, me corregís. O sea, crea uno, e inventa uno delante y otros 2 detrás o algo así. ¿Vale? La sensación aún así es que va un poco más rápido, ¿vale? O sea, a mí la sensación que me da, no sé a vosotros, es que funciona un poco mejor. ¿Qué pensáis? Pues asegurémonos de que no ocurra nada. Tridente 6, Sable 3-0. Nos están disparando. Solicito permiso para atacar. Cambio. Entendido, Sable 3-0. Permiso para atacar. Cambio. Blanco eliminado. Aquí lo tenéis funcionando con el modo rendimiento, ¿vale? Que antes no le tenía activado. Pues asegurémonos de que no ocurra nada. Y vemos que el rendimiento aquí es parecido. No aporta ningún fotograma más, pero sí que se siente un pelín más fluido que el anterior. Creo que sí, creo que el punto óptimo es eso. El que agrega un 12% así de rendimiento de mejoría, ese es el que os he dicho. Agregar, sobre todo en PC, 3 por el flujo de escala, lo ponéis al 25% al mínimo, lo ponéis en modo rendimiento, lo activáis ahí, la pestaña, y luego al final del todo ponéis el modo presentación en inmediato. Y con esa configuración, ¿vale? Yo no la tocaría porque en la mayoría de los juegos es la óptima, ¿vale? Sobre todo en la Steam Deck. En Swiss, que iba a decir, en Swiss no, que me he equivocado. Esta es la configuración que funciona perfectamente para mí aquí en Swiss. En Steam Deck con 2 por va fenómeno, pero claro, la Swiss no tiene nada que ver con la Steam Deck, es mucho menos potente y bueno, pues aquí lo veis. Que este juego no se la atraganta, en la Swiss va como va, pero se puede jugar. Vamos a ponerlo a 8 por ejemplo. Aquí está a 8 por, señores. O sea, ahí tenéis los 65, 60, 40 fotogramas. Entendido, Sable 3-0. Permiso para atacar. Cambio.
En Forza Horizon, por mucho que le pongáis, los scaling va fatal, la verdad. Va fatal porque los fotogramas mínimos son demasiado mínimos. Va como unos 7, 8 y claro, pues es injugable esto. ¿Veis? Es imposible. Hay una latencia terrible. Entre lo que le das a girar y tal y se refleja en pantalla, eso va, aunque pegáis ahí 34, 24, 35, 25 milisegundos, va muchísimo más, ¿vale? Va como a 1, 2 segundos o 3. O sea, esto es injugable en Switch. Pero bueno, por lo menos funciona y arranca. Hay muchos juegos en la Xbox clásica que seguro que van a funcionar bien en Nintendo Switch. Cemu sin lossless scaling, ¿vale? Hemos recibido luz verde. Adelante. Aquí tenemos más fotogramas base, con lo cual podemos obtener mejores resultados. ¿Vale? Este es el modo multijugador local con bots. Es un juego que me ha sorprendido, que funciona bastante bien en Switch. Aquí está compilando shaders, por eso veis que va lento al principio, ¿vale? No lo había cargado antes. Una vez que jugáis la siguiente vez, ya con los shaders compilados, va mejor. Estamos ganando. Esto es sin lossless scaling, ¿vale? Hay que añadirle manualmente si lo tenéis instalado fuera, ¿vale? En un ejecutable aparte. Y si no, solamente tenéis que poner Cemu, ¿vale? Creáis nuevo perfil. Y si no, donde tengáis el ejecutable. Yo le tengo ahí en el escritorio. Aquí sí que tenéis que poner Mango HUD y la ruta. Recordad con comillas antes y después de la ruta, ¿vale? Seleccionáis todo eso que veis ahí. Y punto. Y aquí tenéis el mismo mapa de antes. Tenemos luz verde. En esto sí que se nota la diferencia. ¿Lo veis? Como tenemos una base más amplia de fotogramas, aquí lossless scaling sí que funciona mejor. Estamos ganando. Si subís la frecuencia del procesador, ¿vale? Aquí lo tenemos a una frecuencia normalita, a 2,4 GHz. Si lo subís a 2,5, 2,6 o 2,7, esos microtirones desaparecen, ¿vale? En este otro mapa que habéis visto antes, también se nota la diferencia. Siempre están, como os he dicho antes, esos microtirones si es por el procesador. Cuando lo subís desaparece, ¿vale? Porque aquí depende la emulación de la velocidad del procesador y de los scaling también depende del procesador más que de la gráfica. En este mapa el del portaaviones va fenómeno. Me he pegado unos vicios en este juego. De hecho le he vuelto a instalar en la Steam Deck porque no me acordaba de lo que me gustan los juegos con bots. Es que me gusta mucho más que de verdad que con personas reales. Me vais a llamar raro, pero es que siempre aparece algún friki que te mata 40 veces y es que terminas odiando el juego. De verdad, es que lo terminas odiando. Aquí por lo menos, como son un poco más tontunos y aún así me matan, pues es más llevadero. Mira, aquí he subido a 2,7 la frecuencia del procesador para que veáis la diferencia. Este mapa funciona también muy bien. Los microtirones prácticamente van desapareciendo, salvo que está compilando shaders, como veis arriba y a la izquierda de vez en cuando. Los tirones son por esas dos cosas, o porque está compilando shaders de nuevo, shaders que estáis jugando a un mapa nuevo que no habéis puesto antes y el emulador necesita compilarlo todo, la segunda partida va a ir mejor, o por la frecuencia del procesador. A partir de 2,6, 2,5 ya casi no se notan esos microtirones y con los scaling este emulador va bastante bien. Ahora vamos a añadir Lutris, Box y ¿cuál es la otra? Y Wine a lossless scaling. Aquí simplemente tenéis que crear perfiles nuevos con cada uno de los programas, ¿vale? Si lo queréis activar permanentemente.
Si lo queréis desactivar, simplemente en el archivo de configuración, que lo tenéis aquí, en la carpeta raíz, lsfg-vk, lo abrís y ahí tenéis todo lo que habéis configurado en la interfaz gráfica, se graba en ese archivo, ¿vale? Creamos un nuevo perfil, le llamamos, por ejemplo, a ver que abrimos un momento, yo ya lo tenía aquí en el archivo de respaldo, ¿veis? Boss 64, copiáis, o Lutris, que es que lo estoy viendo aquí porque estoy editándolo, Boss 64 y lo dejáis todo como las otras configuraciones, 3x, A25, modo rendimiento y modo inmediato, y así con los otros tres. Ahora ponéis aquí Wine y en el siguiente Lutris. Todo lo mismo, ¿vale? Con esto lo que hace es que no tengáis que añadirlo en variables de entorno en cada juego. Así todo lo que ejecutéis por Wine va a estar activado Lossless Scaling. Si lo queréis desactivar, ya sabéis, borráis el perfil o lo borráis del archivo de configuración dentro de la ruta que os he dicho antes de la carpeta raíz. Ejecutamos aquí MangoHUD y solamente tenéis que poner Lutris. ¿Vale? Con eso ya tenéis activada la interfaz gráfica. Y además así sabéis si está funcionando o no. Con que pongáis o activéis Lutris, no hace falta esto en consola, ya os va a estar funcionando todo junto. Y esto es, como veis, Fallout 4 funcionando con Lossless Scaling. Es que veis cómo va de bien. No sé si visteis el vídeo de Masies, el primero que publicó, o el segundo, no me acuerdo cuál era, que le dejé unos vídeos míos que había grabado que encima me habían salido mal, ¿vale? Pues mirad la diferencia con la configuración que tengo ahora a la configuración que tenía antes. Es que mirad qué fluido va. En PC va mucho mejor que con emuladores. Es que lo que os he dicho antes depende mucho de los fotogramas base. Los de Scaling no hace milagros, ¿vale? Si tenéis menos de 30, con unos 20 ya os va a ir medio decente, ya lo vais a notar. Con menos de eso, 15 hacia abajo, 17, va a ir a trompicones todo. Y sí que os va a poner ahí que va a 18.000 fotogramas por segundo, pero no lo vais a notar. ¿Veis qué soltura? Si es que va bastante bien, incluso hay caídas, ¿vale? Hay caídas bastante gordas. Pero bueno, yo creo que compensa, ¿no? En los juegos de PC, poder jugar a Fallout 4 con esta velocidad de fotogramas y que sí que se sienten, ¿eh? Como os he dicho antes, estos fotogramas sí que se sienten que estéis jugándolo a 60, 40, lo que os marca en pantalla, ¿vale? Porque tenéis una base bastante alta. Podéis luego bloquearlos a 30, 45 para que sea más estable. Yo simplemente aquí os los pongo sin bloquear para que veáis lo que da de sí, ¿vale? Aquí está a 3 por. Y se nota. Y veis que no está a tope, no está a 2,7 GHz el procesador, que si lo subís va a ir mejor. Pero yo creo que no compensa. Incluso este juego lo podéis bajar un poquillo y lo podéis jugar en modo portátil sin que suba mucho los vatios de la Switch. Porque si lo jugáis así, al 40% de batería de la Switch OLED se os va a apagar. Porque no puede con tanta demanda de vatios Switch, ¿vale? Tenéis que jugar con ello enchufado. Si queréis sobrecloquearla a 2,4 o 2,5, 2,6, 2,7, ¿vale? Pero de 2 GHz para abajo y la CPU de unos 844 MHz para abajo, podéis jugar en modo portátil a este juego. Ponéis las texturas en medio y todo lo demás lo ponéis más o menos medio y alguna cosa en alto y os va como lo veis aquí. Os va bastante bien.